Hola, soy Adela Jara Yo soy Marta Paredes. y esto es... Dos psicólogas conversan con... Hoy día contamos con la grata y maravillosa presencia de nuestra querida Alexandra Ventín. Alexandra Ventín es psicóloga clínica de la Universidad de Lima. Es formada como psicoterapeuta en terapia racional emotiva en ITRE. Estudió 2 másters en Barcelona, España, uno en intervención en trastornos mentales graves y otro en pareja y familia. Trabaja el día de hoy como psicoterapeuta, es profesora y coordinadora en ITRE. Bienvenida, Ale. Ale, es una alegría tenerte. Esta era una de las entrevistas que esperábamos tanto porque el tema nos mueve a nosotras tres y seguro que a muchas otras mujeres y de repente hombres también. Quiero decir algunos datos más de Ale. Ale nace en Alemania. Ella es hermana mayor, es triatlonista, tiene 3 gatos y además es primer puesto de su promoción de la universidad. Y algo importante también es que hace poco lanzó en el Instagram su proyecto Misión a Marte. Síganla porque de verdad van a aprender muchísimo y van a poder reflexionar muchísimo. Bienvenida, Ale, a Dos Psicólogas Conversan con. Hola, estoy encantada de estar acá, estaba esperando con ansias que finalmente me tocara venir. Ale, qué alegría. Nosotras también, de verdad. Y mucho más tratar el tema que vamos a tratar hoy, que nos interesa, como dice mucho Adela, a las tres y a muchas mujeres más. Me he quedado con esto último que dice Adela. Cuéntame esta iniciativa de Misión a Marte, ¿de dónde sale la idea y hacia dónde va? Cuéntame. Bueno, desde que empecé mi carrera me doy cuenta que el tema de la relación con uno mismo, del amor propio, es clave en cómo no se siente una persona, cómo se desenvuelve en la vida. Y también me he ido dando cuenta, no solo en mi experiencia profesional, sino también personal, que es una de las áreas con necesidad de desarrollo más grandes, ¿no? Lamentablemente, las personas tendemos a tener una relación a veces amor-odio con nosotros mismos. Así que, no, más allá de darle mucha prioridad en las sesiones con mis pacientes, en terapia, y no hacer mucho énfasis en eso cuando enseño a mis alumnos, quise hacer una iniciativa que tuviera más alcance, quería llegar a más gente y ver si de esa manera puedo aportar, ¿no? De alguna forma a la relación que tienen las personas consigo mismas y influir en su amor propio. Excelente, Ale, excelente. Y como dije al inicio, síganla porque van a aprender muchísimo. Nosotras ya estamos aprendiendo con ella también. Ale, el tema que nos une hoy es algo que hemos venido conversando y reflexionando muchísimo desde que nos conocemos. O sea, hemos ido hablando de maternidad, nosotras tres, nosotras dos, mamá, y en el camino tú nos contabas que tú has decidido no ser mamá. Entonces, queremos saber desde cuándo surge en ti esa idea. ¿Era algo que lo pensabas cuando eras niña, cuando eras adolescente? ¿O es algo que surge a partir de tus 30 años, por ejemplo? En realidad esta es una decisión que yo tomo en los últimos años, ¿no? Yo como cualquier niña de una sociedad conservadora, tradicional como esta, aspiraba a ser mamá eventualmente, ¿no? De chica he jugado con muñecas, ¿no? He tenido la Barbie que se enamora perdidamente, que luego se casa y que forma una familia, ¿no? Y siempre estuve a la espera, ¿no? De que surgiera este instinto maternal, ¿no? Porque es lo que uno aprende, ¿no? Cuando es mujer, que eventualmente ese instinto maternal va a aparecer. Y la verdad es que pasaron los años y no apareció en ningún momento. Entonces recién ahí, no, a mis 20, a mis 30, es que me empiezo a cuestionar si es que realmente quiero ser mamá. Evidentemente quería tomar una decisión auténtica, genuina, libre, no
influida por estas expectativas sociales que existen ligadas a los roles de género. Entonces trabajé mucho en mi proceso de autoconocimiento para poder definir si es que quería o no ser mamá. Incluso me casé, ¿no? Pensando que podía nacer en ese contexto el deseo de ser mamá, y fue ahí que me empecé a dar cuenta que si con las condiciones idóneas no se daba, entonces probablemente no se iba a dar, y tal cual, ¿no? Hasta el día de hoy estoy segura de que no quiero ser mamá, y me siento muy satisfecha con esa decisión diferente de vida. Ale, qué potente lo que dices, especialmente lo último, en donde te reafirmas claramente en esta orientación tan personal de esto no es lo que quiero para mí, a pesar de que las circunstancias supuestamente dicen qué es lo que debiera de hacer, inclusive teniendo el contexto de una estructura en matrimonio, ¿no? Que es la que mucha gente busca tener antes de plantearse inclusive tener hijos, si es que eso es lo que quieren. Pero yo me pregunto algo que me viene a la cabeza en la medida en que tú hablabas. ¿Cómo fue este proceso? Entiendo de que de muy chica ya tenías en la cabeza esta idea como parte de tu estructura de vida, pero ¿tuviste apoyo? ¿Fue difícil para ti comunicar y afirmarte en la decisión? ¿Qué pensaban tus papás, tus amigos, tus amigas sobre esto? ¿Cómo fue para ti y en qué influyó todo este proceso en la gente que estaba alrededor y en una sociedad como la nuestra también, ¿no? Claro. Ha sido un proceso complejo, difícil, con altibajos, sin duda, porque al principio, cuando veía que el resto de mujeres de mi generación tenían este instinto maternal, yo pensaba que era rara, ¿no? Que era anormal incluso, ¿no? Eso a mis 20, ¿no? Había chicas muy interesadas en encontrar pareja y ser mamás para formar una familia, tenían esa aspiración clarísima, y yo no. Mis intereses iban por otro lado totalmente. Entonces, eso me hacía difícil, ¿no? Aceptar, ¿no? Que no podía ser tan distinta a otras mujeres. Conforme fue pasando el tiempo, fui entendiendo que no, una mujer no tiene por qué ser mamá, que en realidad existen muchas formas de ser mujer y que es normal no tener esa inclinación, ¿no? Me ayudó mucho ver a personas de fuera, ¿no? Porque en otras sociedades en las que no hay creencias más abiertas y flexibles, menos conservadoras, existen más mujeres que deciden no ser mamás. Y descubrir que había mujeres, ¿no?, como yo en otros países del mundo me ayudó a finalmente aceptar, ¿no?, esta inclinación distinta en mí, y a ir, ¿no?, discriminando entre lo que yo quería y lo que la sociedad quería para mí, ¿no? Y fue difícil pensar en comunicarlo, ¿no? Creo que el momento más difícil fue cuando finalmente me di cuenta, tenía que afrontarlo y no debía decírselo a mi mamá y a mi abuela, ¿no? Que soñaban con que yo fuera mamá y las hiciera abuelas y bisabuelas. En ese momento, ¿no?, de hecho, se me hizo difícil, ¿no? Pero no lo hice inmediatamente, ¿no? Lo hice conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Hasta el día de hoy recibo comentarios cuestionadores, hasta críticos, de personas por el hecho de haber decidido no ser mamá. Mi familia lo ha aceptado y agradezco enormemente esa aceptación incondicional. Mis amigos también, pero por ahí hay gente que me dice, no te vas a arrepentir, vas a ver que cuando seas mayor vas a, ¿no?, pensar que, ¿no?, quieres ser mamá, o no, si es que no quisiste ser mamá,
es porque no has conocido a la persona correcta, ¿no? Si hubieras conocido a la persona correcta, sentirías que quieres ser mamá, o gente que te dice, ¿no? ¿Y qué vas a hacer cuando tengas 70 años? ¿Quién te va a cuidar? Entonces existen muchas creencias arraigadas, extendidas en la gente de que las personas tenemos que ser padres, y especialmente las mujeres, para poder tener una buena vida, ¿no? Y ser felices plenamente. Ale, me he quedado pensando en que toda tu vida en Barcelona debe haber sido un reforzador y ahí es donde viste, ¿no? Viste que habían otros modelos de familia, otros modelos, otros roles de la mujer y seguro eso también ayudó a que tú pudieras sentir esa Mm, seguridad que tienes hasta ahora de haber decidido no ser claro, mamá, ¿no? Es interesante esto sí. que dices, las creencias que tienen los demás o que uno mismo Mm, tiene, porque tú nos narras que esperabas ese deseo, que incluso en el matrimonio no llegaba ese deseo de ser mamá. Yo quiero comentar algo. Después de muchos años, entre el 1990 y el 2006, yo empecé a pensar recién en el 2006, a tanto tiempo de estar con Horacio, dije, algo debe estar pasando, algo de malo debe estar pasando en mi matrimonio, porque ya quiero ser mamá. mm, Si todo saliera bien en mi matrimonio, si todo estuviera bien en mi matrimonio, entonces yo no querría ser mamá. Porque yo tenía claro que sí quería ser mamá, pero tipo de los 50 para arriba, ¿no? Estaba tan feliz con mi vida, éramos tan felices que decíamos, ¿para qué hijos ahorita? Que no vengan a cambiarnos los planes. ujú, Entonces, esto de tener esta idea que no me tranquilizaba porque me generaba ansiedad, ¿no? Pensar, algo malo estará pasando, por eso yo quiero ser mamá. Y entonces en 2006, en uno de los cursos de coaching que fui a Colombia, yo fui a trabajar este tema. Justo esto es la importancia de trabajar en uno mismo, ¿no? Y cuando me preguntaron, ¿y cuál es tu objetivo? Imagínense, en mi coaching, no en psicoterapia, la diferencia, la tremenda diferencia que hay, yo dije, yo quiero decidir ser mamá. Y me miraron con cara de pesos, pero es que eso no se decía, o sea, eso es algo que todas las mujeres tienen, ¿no? Un poco menos que me miraban con cara de, te volviste loca, ¿no? Entonces, ahora que lo hilo con esto de las creencias, con todo lo que te han dicho, igual te invito a confrontar alguna creencia y que nos cuentes qué pasa si a los 50, porque el próximo año vas a cumplir 40, mm, ¿qué pasa si a los 45, a los 50, exacto. sí quiero ser mamá? ¿Qué pasa ahí? Bueno, sin duda es uno de los temores que tenía cuando tomé la decisión, y quizá lo que me hizo postergar tanto la decisión de no ser mamá, ¿no? Incluso en algún momento consulté con un doctor para ver si congelaba óvulos por ese temor. Pero creo que lo que más me permitió afirmar mi decisión fue que no quise pasar por el procedimiento. No estaba dispuesta a incomodarme y asumir los costos. Entonces me di cuenta, gracias a eso, que en verdad no quería ser mamá, que prefería asumir ese riesgo. Y lo hago, ¿no? Podría suceder, yo no puedo predecir el futuro, ¿no? Pero me ayuda a conversar contigo, Adela, por ejemplo, y saber que existen muchas maneras de ser mamá. Si es que lo quisiera hacer en el futuro, bueno, pues tengo alternativas. Pero también me ayuda mucho pensar que la felicidad o tener una buena vida no depende de si uno es mamá o no, ¿no? Incluso si yo me diera cuenta de que no quiero, perdón, de que quiero ser mamá cuando he decidido que no quiero serlo, puedo aceptar que no voy a ser mamá, pero que mi vida puede ser, ¿no? Igualmente muy buena, ¿no? Creo que confío bastante en la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos, aceptar la realidad y no hacernos cargo de nuestra propia vida y tener bienestar en las circunstancias que sea, ¿no? Entonces yo creo que si eso llegara a pasar, que lo dudo, pero si pasara, podría aceptar la realidad, adaptarme y convivir con esa pérdida, ¿no? Y encontrar otras maneras de llenar mi vida. Hoy tengo miles de maneras de llenar mi vida y creo que la vida esconde infinitas posibilidades. Y no cuento que si en algún punto
se me acaban estas opciones, voy a tener muchas otras. Así que me encanta, ¿no?, la idea de seguir experimentando y descubriendo maneras distintas de llenar mi vida que no sean con un hijo, con una familia. Totalmente de acuerdo, Ale, contigo, y ya que estamos compartiendo creencias, muy alineado con lo que tú decías hace un ratito, ¿no? Mucha gente puede pensar que un hijo viene a hacerte feliz, ¿no? O un hijo viene a cumplir una función en tu vida. Yo soy de las personas que cree que la maternidad, porque yo siempre supe que quise ser mamá, ¿no? A diferencia, quizás yo lo supe desde muy pequeña. Es más, fue un proyecto de vida, ¿no? Personal desde muy, muy chiquita. Por eso es que la maternidad para mí era algo como lograr un hito más en mi historia, y nunca lo até a una estructura familiar tradicional, a una pareja. Era este sueño mío, y estaba dispuesta a decidir cómo llevar esa maternidad, teniendo hijos biológicos, adoptando, haciendo procesos, lo que sea necesario, porque era parte de lo que yo quería para mi historia, no para mi felicidad. Entonces, siempre pienso yo, quizás me equivoco, que la decisión de tener un hijo no es para que te haga feliz. ¿Qué carga le traes en la espalda a esa criatura que vas a traer al mundo, ¿no? O sea, yo soy feliz y quiero compartir esa felicidad con este proyecto nuevo en mi historia que quiero tener, ¿no? Y este hijo o esta hija, no para que me haga feliz y no para que me cuide cuando tenga 80 años, ¿no? Y quizás esa es la visión diferenciada, y es la que quería compartir, ¿no?, con ustedes, como una adicional. Y yo me pongo a pensar y digo, yo que siempre fui una niña, quizás con algunas conductas inclusive poco tradicionales para una niña, me gustaba mucho jugar fútbol, tirarme al piso, tener cicatrices, o sea, hacer todo lo que los varones de mi época hacían, ¿no? No era la que estaba tejiendo, bordando o jugando a las Barbies, ¿no? Pero sí tenía este concepto de maternidad. Versus tú, que tú nos decías hace un rato, tú sí jugabas con tus Barbies, tú sí jugabas, bailabas ballet, hacías todos estos cursos muy femeninos. Y me pongo a pensar en este match, o sea, muchas personas podrían llegar a pensar que aquellas mujeres que deciden no tener hijos, se desligan de esta parte más femenina del rol de mujer, pero si hay alguien femenino acá en esta conversación, eres tú. ¿Cómo ves esto? ¿Es tan disonante para ti como para mí? Bueno, creo que ha ido dejando de ser disonante, ¿no? Porque he aprendido que el rol de mujer, lo femenino, es muy multidimensional, ¿no? Tiene muchísimas caras. Y no creo que hay diferentes, infinitas formas quizá de ser mujer. Y desde ese punto de vista, ¿no?, hoy me parece que yo soy mujer de otras maneras, no de esas, ¿no? Y gracias a eso, a esa flexibilidad que he incorporado en mi concepto de lo que es ser mujer y ser femenina, ya no es disonante o discordante. Interesante, Ale, porque es una evidencia de cómo un rol no tiene que tener algún estereotipo, ¿no? Eso es maravilloso que lo refuerces. Tú eres terapeuta de personas, hombres y mujeres, que seguro te hablan del tema ser mamá, ser papá. Como conversábamos antes de empezar la grabación, hay muchas formas de ser papá y mamá. Yo les decía, en el Perú uno puede decidir ser mamá y papá haciendo el proceso de adopción, por ejemplo. Y claro, si aprobamos el proceso, calificamos para adoptar. También mediante el vientre subrogado, si hay mucho dinero para hacerlo en el extranjero, y mediante la donación de gametos o donación de embrión. Pero aquellos de tus alumnos, de tus pacientes, que te dicen,
yo estoy en esa duda de ser mamá o no ser papá también, ¿no? Porque tienes pacientes Ujú. que dicen, yo he decidido no ser papá, ¿y cómo hago para convencer a mi pareja para que no sea mamá? O sea, Mm, ¿qué nos comentarías tú? ¿Qué mm, recomendaciones das a las mm, mujeres y a los hombres que mm, hablan de este tema de no quiero ser mamá, no quiero mm, ser papá? mm. ¿Cómo lo Claro. trabajas? Para empezar, yo creo que es muy sano hacerse la pregunta, ¿no? Muchas personas no se hacen la pregunta y caen en la paternidad automáticamente por default, por estas creencias sociales, estas expectativas que hay de que las personas nos reproduzcamos y formemos una familia, ¿no? Entonces, me encanta cuando un paciente se hace la pregunta, porque eso significa que ha abierto su mente y ha admitido la posibilidad de que existe una manera distinta de vivir, ¿no? Ahora, suele venir con mucha ansiedad, ¿no? Sobre todo en las mujeres, porque no existe el reloj biológico, ¿no? El margen de tiempo de reproducción idónea, ¿no? Y estas creencias de que esa es la única manera de ser mamás, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces ayuda, ¿no? Como terapeuta, hacerles ver que no existen, que existen otras maneras de ser mamás y que no necesariamente tienen que tomar la decisión ahorita, que pueden tomarla en el camino. Lo que yo hago es primero, ¿no? Ayudarles a tener más calma, ¿no? A ¿no? aligerar esa ansiedad con respecto a tomar una decisión lo antes posible o a tomar una decisión correcta, porque de esto depende si voy a ser feliz o no. ¿No? Muchas personas creen que, ¿no? La felicidad o tener una buena vida, una existencia satisfactoria y plena, depende de esas decisiones, ¿no? Si decido lo correcto, voy a ser feliz. Si decido lo incorrecto, me fregué, voy a ser miserable. Y no es así, ¿no? Porque finalmente, ¿no? Es una decisión importante, sin duda, pero no, la calidad de tu vida no va a depender de eso, va a depender de muchos factores y principalmente de cómo decidas tú asumir tu vida, independientemente de si te casas, tienes un hijo, tienes la familia perfecta, o si tienes el éxito profesional que siempre quisiste, o los bienes materiales. Entonces, existen, ¿no? En nuestra sociedad y en las personas estas creencias de que necesitamos una serie de, ¿no? objetivos para ser felices. Primero cuestiono eso para, ¿no? ayudarlos a tener tranquilidad y, ¿no? la claridad suficiente para poder evaluar las alternativas, ¿no? sin emociones demasiado negativas, ¿no? Y luego los ayudo a conocerse. Creo que el autoconocimiento es determinante en un proceso de análisis de las alternativas y de tomar una decisión como esta, ¿no? Y no los ayudo a conocerse libremente, ¿no? Sin la influencia de esas demandas sociales. Y los ayudo a no aceptarse, autenticidad, ¿no? A ser genuinos y a quererse a sí mismos muy independientemente de lo que descubran, ¿no? De alguna manera ayudo a otros a pasar por el proceso que yo he pasado. Ale, muchísimas gracias por eso. Este, Me quedo con algo hermoso que dijiste, ¿no? O sea, la felicidad depende en cómo ves tú tu vida, Mm, independientemente a las condiciones que se den. Es una decisión. Ser feliz es una decisión y la vida trae consigo innumerables sorpresas, como dices tú, donde puedes elegir qué es lo que quieres para ti, que comparte tu historia. Me encanta pensar y reforzar esta idea en este espacio, que la feminidad, el ser mujer plenamente, no está atado a la maternidad. mm, Es, mm, va mucho más allá de eso, diría yo,
que la maternidad es una decisión tan personal, es un proyecto tan personal y merece esta reflexión, este análisis y para terminar decidiendo honestamente si eso es uno lo que quiere o no, y no basado en un prejuicio, en una creencia, en una presión social o en una emoción como el miedo a equivocarse. Qué suerte que tenemos profesionales como tú, Ale, que pueden acompañar a estas mujeres y a estos hombres a reducir esa demanda externa y a volverse a vincular en decisiones orientadas al tipo de personas que ellos quieren ser. Y aplaudo que te estés dedicando cada vez más a este espacio tan específico y tan necesario. Ale, generalmente terminamos la conversación pidiéndole a la persona que ha compartido con nosotros el espacio que nos regale 3 pautas principales, 3 sugerencias, estas 3 pepitas de oro que te gustaría que queden como este punto final, como esta cereza que corona la torta, para quienes nos escuchan puedan llevárselo a casa y reflexionar. Ujú. Creo que el principal, ¿no? Paso, ¿no? Tiene que ser conocerse, ¿no? Lamentablemente no existen en las instituciones sociales muchos recursos de autoconocimiento. Recién se le está empezando a dar más valor y no, hoy una familia te puede decir, oye, anda a terapia, ¿no? O en el colegio hay, ¿no?, un espacio para que los chicos no se conozcan a sí mismos, hablen de, ¿no?, lo que piensan, lo que sienten, ¿no? Hay un montón de libros, talleres, entonces hoy están surgiendo esos recursos. Les diría, ¿no?, a todas las personas que se conozcan y que aprovechen esos recursos. En segundo lugar, creo que es importantísimo informarse sobre lo que significa la paternidad, ¿no? ¿Qué es lo que viene con esa responsabilidad enorme que muchas personas adoptan? Creo que por esta expectativa de que todos seamos padres y tengamos una familia, hay muy poca búsqueda de información, ¿no? Muy poca investigación, ¿no?, en relación a lo que eso implica, ¿no? Si tú vas a estudiar una carrera, ¿no?, lo primero que vas a hacer es averiguar todo lo que puedas, ¿no?, en relación a eso, ¿no? Si vas a estudiar esa carrera, vas a conversar con personas, vas a ver qué oportunidades de trabajo hay, ¿no?, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus debilidades. Pero cuando las personas deciden ser papás, no pasan por ese proceso. Entonces, primero, autoconocerse. Segundo, informarse. Y en tercer lugar, entrenarte en, ¿no?, decisiones auténticas y libres, desde, ¿no?, lo más temprano que se pueda, ¿no? Acostumbrarte a no desaprobar a las personas importantes a encontrar la desaprobación o a decepcionar, entre comillas, a las personas importantes de tu vida, porque, ¿no?, para tomar una decisión realmente auténtica y libre, tienes que contemplar la posibilidad de que hay personas que no van a estar encantadas con tu decisión. Vale, empiezo por ahí, ¿no? Es cierto lo que dices, la tolerancia a ver la reacción de los otros, ¿no? De cómo el otro puede entristecerse, molestarse, incluso alejarse de ti, y si tú estás muy segura o muy seguro de que tu decisión es válida y te conoces y sabes lo que significa, entonces no va a afectar. Las creencias y los pensamientos que uno tiene respecto a la opinión de los demás son las que van a determinar esa seguridad. Me quedo con esto que has rescatado, que hay mucha gente que se embarca en la paternidad y en la maternidad por una relación al paso, como yo digo, en el baño y la discoteca, y no se pusieron a pensar en quién era la pareja, si querían o no ser papás o mamás.
en pareja, porque hay madre soltera por elección, padre soltero por elección, y se les aplaude porque lo pensaron. De hecho, ellos lo pensaron muchísimo, porque justo al no tener pareja, dijeron, yo me quiero informar, yo quiero saber cómo son los tratamientos de reproducción asistida, cómo son las nuevas configuraciones familiares para decidir ser una madre soltera por elección o un padre soltero por elección. Pero en el caso de los pacientes que nosotros vemos, es importante lo que has dicho, ¿no? Tomar en cuenta también que si conoces a alguien, ¿no? Que quiere ser papá o quiere ser mamá y tú no quieres, es el momento de informar, ¿no? Informar, ser asertivo, informar con honestidad, que yo no deseo, y si veo que la otra persona desea, bueno, no prometer que de repente me animo en el camino, porque puede ser que me anime en el camino, pero ¿qué pasa si no me animo en el camino, ¿no? Y entonces, tomar en cuenta esas variables de autoconocimiento que señalas, lo que señalas también súper importante de obtener información. Me ha encantado eso, así como yo hablo del currículum de pareja antes de elegir pareja, escucho y digo, claro, el formarme en cómo ser un papá, cuál es el currículum de un buen papá, de una buena mamá, cuál es mi concepto de madre, cuál es mi concepto de padre, y va a ser realista. Yo tengo esas capacidades o quiero desarrollarlas para ser la madre que quiero ser o el padre que quiero ser, y si me doy cuenta que no, pues será momento de reflexionar y hacerse preguntas. Y me encantó lo que dijiste al inicio de ya hacerse preguntas es salud mental, ¿no? Dijiste algo así como, es sano hacerse preguntas. Me encantó y mil gracias. Hemos aprendido contigo y hemos compartido muchísimo. Gracias. Y ya saben, sigan el Instagram Misión a Marte de Alexandra. Gracias a ustedes. Me encanta. Chao. Muchas gracias, Ale. Gracias. Gracias.